En UNX Noticias, presentamos nuestro segmento de entrevistas. Cada martes aquí en este segmento hablamos de política, hablamos de la política pública y sobre todo de la política en su esencia como servicio a los demás. Y en este marco es necesario compartir con la ciudadanía que, como muchos tungurahuenses ya conocen, hace pocos días la Junta de Gobierno aprobó la propuesta de Tungurahua para el desarrollo armónico en un marco de equidad y solidaridad para el país. Es decir, que no estamos pensando solo en la provincia, sino en el país, en esa equidad, en esa solidaridad. Para hablar de la connotación que esto tiene, los alcances y los anhelos que presenta Tungurahua para el país, hemos invitado en esta noche al ingeniero Fernando Naranjo Lalama, es el prefecto provincial de Tungurahua y también es el presidente de la Junta de Gobierno, a quien saludamos y agradecemos por su tiempo, dándole la bienvenida a este espacio. Ingeniero, qué gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, Byron, muchas gracias. Buenas noches, señores televidentes. Un gusto compartir con usted algunos criterios de la actividad que venimos cumpliendo los tungurahuenses en el marco de esta participación ciudadana, que es uno de nuestros orgullos. Y claro, buscando que lo que decidimos pueda ser conocido por el resto del país. Ese ha sido el objetivo fundamental de hacer una propuesta formal para profundizar la equidad que existe en nuestra provincia y dar un ejemplo al país de cómo se deben hacer las cosas para que haya una mejor distribución de la riqueza. Pero para llegar a este momento, ingeniero, es necesario dar ese contexto, la historia. No es que de repente surge de Tungurahua, es una característica histórica de Tungurahua que esto se le viene consolidando y ahora ya marcando diferencias. ¿Qué hace que Tungurahua tome la iniciativa en este tipo de actividades? Varios factores, Byron. Realmente Tungurahua a lo largo de su historia ha tenido condiciones de diferencia que la hacen exclusiva. Yo diría hay que empezar la historia de Tungurahua desde el momento en que hubo una distribución mucho más equitativa de la tierra. Hace más de 150 años la distribución de la tierra ya demostraba que en nuestra provincia las propiedades no eran de gran tamaño. Hoy tenemos una propiedad promedio de 1,5 hectáreas, llegamos a 1,7 hectáreas por sector productivo, de tal manera que esta es una característica, una característica que en principio desde el punto de vista técnico, esto para los técnicos que manejan propiedades, creen que cuando la economía de escala nos lleva a tener grandes extensiones para ser productivos, aquí en Tungurahua siempre se habló de que la pequeña propiedad más bien nos obligaba a ser más eficientes, más intensivos en la producción y más que nada a compartir dentro de la propia familia campesina una serie de acciones, empezando por el hecho de que nos dedicamos a ser comerciantes. Las ferias de la provincia de Tungurahua, empezando por la feria de Ambato, son históricas. A lo largo de más de 100 años, la feria de Ambato pues fue la característica de cómo los habitantes campesinos compartieron a su familia. Dijeron, uno se dedica a la agricultura, otro se dedica al comercio, otro a la artesanía, a la producción. Y nos empezamos a hacer feriantes. Entonces, estas características, yo diría diferentes de organización familiar, hicieron que la población vaya teniendo mejores condiciones de equidad. Uno de los orgullos de la provincia a lo largo de su historia ha sido el hecho de que hemos tenido igualdad de oportunidades. Y un poco en ese marco es que, con motivo de del planteamiento que se dio en el país hace algunos meses, cuando se propuso ciertas acciones para distribuir más equitativamente la riqueza o generar una mayor oportunidad para la gente, en Tungurahua decidimos que el tema debe ser analizado por los sectores sociales. Son ellos los que viven la realidad y son los que deben plantear cómo hacer para que todos tengamos igualdad de oportunidades y podamos desarrollar las cosas con mayor eficiencia. Esto ya no queda ni siquiera en el nivel sutil de la sugerencia, sino más bien en el llamado a cómo se deben construir las leyes, porque de repente se está haciendo al revés las cosas en el país. Es así, en efecto, una de las críticas que yo personalmente hago siempre a la legislatura nacional, desde el hecho de que primero se hacen las leyes y luego se hace una socialización. Y yo soy partidario de lo contrario. Yo creo que las leyes y regulaciones deben nacer de la gente. Y felizmente ese entorno de la provincia de Tungurahua, con la condición humana de nuestros habitantes,
nos ha permitido generar algo que yo lo digo con muchísimo orgullo, un modelo de gestión en el que la participación ciudadana es la que define hacia dónde quiere ir la provincia. Obviamente muchos dirán, yo no he participado, yo no he tenido la oportunidad de estar, pero tenemos una organización social de parlamentos, de líderes de la provincia que actúan e intercambian experiencias. Y hemos generado una serie de acciones que nos han hecho totalmente diferentes. Somos la única provincia del país que tiene una estrategia agropecuaria definida por los agricultores y campesinos. Tenemos una estrategia de turismo definida por un comité provincial de turismo, no es ni el prefecto, ni los alcaldes, ni nadie en particular, es el grupo social que trabaja en turismo. Tenemos una estrategia de competitividad elaborada por los sectores productivos, no solo por las cámaras de la producción, sino por todos los actores productivos de la provincia. Una estrategia de competitividad. Tenemos una estrategia artesanal, que ha sido discutida por los artesanos y obviamente proponen ideas. No son documentos inamovibles, son acciones que determinan una línea de acción a la provincia. Y esto es algo que sí da motivo de especial orgullo, ¿no? Porque hemos generado a través de este acuerdo de todos los habitantes una serie de documentos especiales. Tenemos un plan maestro hídrico, tenemos una agenda ambiental, generada por los actores. No ha sido el prefecto ni los alcaldes los que hemos hecho esas cosas, no. Hemos sido los actores sociales en general, quienes han contribuido con sus ideas, con sus criterios, y obviamente eso nos hace que las acciones que tiene que cumplir el sector público sean totalmente diferentes. Y mientras estas miradas se dirigen hacia Tungurahua, ingenieros, se va trabajando de esta forma, se van consolidando los procesos desde acá, desde la Junta de Gobierno, desde los actores. ¿Cómo se mira el accionar del Estado? ¿El Estado de qué está preocupado en estos momentos mientras en Tungurahua se van consolidando los procesos? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia los tungurahuenses ha sido una muestra palpable de esa calidad humana diferente que yo menciono. Quizás no puede ser motivo de mucho orgullo, pero para mí me da una satisfacción especial el nunca haber dependido de la dádiva centralista del gobierno nacional. Y yo creo que esa característica nos ha permitido que nuestro sector productivo sea mucho más eficiente sin estar esperando que el Estado centralista nos entregue acciones. Es más, esta posición nuestra no es de este momento, no es de esta administración, no es de los últimos 15 años en los que estoy en la prefectura, no es de mucho antes. Yo recuerdo, y lo cuento siempre como anécdota, que el presidente Velasco Ibarra decía: a mí me gusta llegar a Ambato, porque Ambato no pide, Ambato da. Y esta es una de las cosas que yo pienso que al principio puede ser caramba, pero estos son medios inocentes, no ingenuos, no están dependiendo de esta posibilidad que el Estado les dé cosas. Yo creo que el Estado tiene que dar lo que nos corresponde por derecho, nunca a través de una dádiva, sino por derecho. Y obviamente soy partidario de que eso nos tienen que dar sin recurrir a halagos ni a servilismos que hagan que la autoridad de turno nos entregue mayores recursos. Pero eso también, ¿no? ingeniero, implica que el gobierno debe cambiar su modelo, porque de repente están solamente pensando en el protagonismo, en el cálculo que implica los polos de desarrollo, Quito, Guayaquil. Bueno, esa es una enfermedad del país. Yo en eso soy muy drástico, siempre he dicho con total franqueza, soy enemigo del bicentralismo, del centralismo burocrático que impide que las acciones de las provincias sean reconocidas en su verdadera dimensión y capacidad. Yo he encontrado que muchas de las acciones que cumplen los diferentes funcionarios ministeriales son acciones de menosprecio a las provincias. Y precisamente una de las cosas que he encontrado en el planteamiento de nuestros actores sociales para generar esta propuesta de desarrollo armónico con equidad y solidaridad en el país ha sido precisamente este tipo de planteamientos. Nos piden que los sectores sociales de la provincia dicen: miren, no nos menosprecien, déjennos hablar. Yo pienso que el gran éxito que ha tenido el modelo de gestión en cuanto a sus resultados prácticos ha sido el hecho de que hemos dado voz a quien en el resto del país no la tiene, porque en el resto del país solo hablan los políticos, solo hablan las autoridades de turno. Aquí en Tungurahua nosotros somos de la idea de que tiene que decir las cosas es el grupo social que necesita algo y que debe ser atendido por derecho, no por dádiva, y como digo, insisto mucho, no por dádivas ni por
ni por el tema de ser serviles con la autoridad de turno. Yo soy enemigo del servilismo. Yo creo que la dignidad de los tungurahuenses está primero que nada. Como he dicho muchas veces, yo no agacho la cabeza. Y no agacho la cabeza no solo como persona, porque eso es natural, sino por el hecho de que me siento como representante de la provincia que tengo la obligación de hacer este tipo de acciones. En la propuesta que plantea la Junta de Gobierno, que la ha aprobado la Junta de Gobierno, consta la formación del talento humano y salud, gestión de la productividad, políticas públicas, financiamiento, coordinación. Se habla de cómo debe manejarse la burocracia y el centralismo. Esto, como hemos conversado anteriormente, ya lo han tratado desde los diferentes grupos y está en un proceso. ¿Cómo hacer llegar para que el gobierno sepa que aquí hay la propuesta? ¿Cómo plasmar esto en un seguimiento para que de repente no vaya a ocurrir lo que pasó con el planteamiento hacia el cambio de la matriz productiva, que de repente no se ha tenido el eco que quería Tungurahua? Bueno, de hecho yo pienso que las acciones que hemos venido haciendo como representantes de la provincia, tratando de trasladar las opiniones ciudadanas, se han cumplido en la verdadera dimensión en la que se nos han propuesto. Yo menciono, por ejemplo, que la propuesta nuestra para la constituyente fue una propuesta que la llevamos como provincia, no fue una propuesta del prefecto Naranjo ni nada por el estilo, fue una propuesta que la llevé a nombre de la Junta de Gobierno, de los parlamentos de la provincia, de la organización social que pensábamos para el sector público, y la verdad es que me siento muy satisfecho de los resultados que obtuvimos. En esa época tuvo la Asamblea Constituyente la oportunidad de apreciar nuestro trabajo y incluyó en la constituyente algunos articulados que son textuales de nuestra organización del modelo de gestión. El artículo 100 de la Constitución habla del derecho de la participación ciudadana, que es una norma que nosotros las venimos aplicando desde hace más de 14 años. Y asimismo, en el tema de la matriz productiva, nuestro planteamiento al Gobierno Nacional, al vicepresidente, le entregamos todos los actores sociales. La propuesta nuestra es muy clara, habla de un diagnóstico de qué es lo que le pasa a la provincia en el sector productivo, cuáles son las deficiencias que encontramos y qué es lo que proponemos. Y justo coincido, Byron, con su apreciación resumida de lo que fue la propuesta para el modelo de desarrollo equitativo del país. Precisamente es eso, o sea, desarrollo del talento humano, desarrollo de la salud, oportunidades iguales de financiamiento, criterio de evitar el centralismo, hacer que los derechos de los ciudadanos sean reconocidos de mejores formas, es decir, una serie de planteamientos que coinciden en lo de la matriz productiva. Si esto es que no hemos visto todavía una respuesta formal a nuestra propuesta de cambio de la matriz productiva, pero es claro que Tungurahua ya ha dado una opinión. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque esta no, reitero, yo siempre insisto, esto a veces se culpa mucho a la autoridad de turno, en lo bueno y en lo malo. A mí felizmente me están culpando de lo bueno, pero la idea es de que este tema refleje realmente el sentir de la provincia. Y el documento ha sido generado en talleres hechos por los parlamentos AGUA, en sus diferentes actores, es decir, Parlamento Páramos, Parlamento Riego, Parlamento Agua Potable, en el Parlamento Gente, sectores sociales, discapacitados, todos los sectores sociales, en el Parlamento Trabajo, todo lo que es agricultura, todo lo que es industria, todos ellos han propuesto acciones que consideran buenas para compartirlas con el país. En Tungurahua tenemos una manera de trabajar y hemos visto que esa manera nos ha dado condiciones no de ser millonarios, me refiero como provincia, pero sí de ser una provincia que se caracteriza mucho por una buena dosis de equidad, una gran dosis de igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales, una buena dosis de eliminación de la pobreza y obviamente un principio básico que yo siempre lo reitero con orgullo, una equidad bastante adecuada. Todavía obviamente hay diferencias, el mundo es así, pero tenemos una condición que nos hace totalmente diferentes. Yo creo que ese planteamiento que estamos nosotros generando significa una ratificación de que los tungurahuenses queremos que nuestras conquistas a lo largo de la historia, yo reitero siempre que es a lo largo de la historia, no es una administración pública específica como la actual, sino que es a lo largo de la historia, todos quienes hemos vivido en esta provincia, quienes tenemos orgullo de vivir en Tungurahua, queremos compartirle con el resto del país. Vamos a imprimir el planteamiento, creemos que es necesario que eso genere un pequeño documento válido que pueda ser entregado al gobierno nacional, a los sectores sociales del resto del país, con el fin de que se vea por qué los tungurahuenses somos diferentes.
Yo lo digo con inmenso orgullo, ¿no? Que en eso soy exagerado, muy chauvinista, como se dice, pero realmente siento que eso lo único que hace es reflejar lo que somos, quienes vivimos, quienes tenemos el orgullo de estar en esta provincia. Estaremos entonces pendientes de la entrega y del seguimiento de ese documento. Muchas gracias, Ingeniero, Byron. muchas gracias por el tiempo y por la reflexión de esta noche. Muchísimas gracias, Byron. Muy gentil siempre por la oportunidad. Así hemos compartido, como cada martes en esta palabra de político, recuperando la condición de esto, de servicio, de participación y, como hemos abordado en esta noche, de equidad y solidaridad. Agradecemos la presencia del ingeniero Fernando Naranjo Lalama, prefecto de la provincia de Tungurahua. Permítanos un corte, regresamos con más de UNX Noticias.